Cada momento tiene una situación especial, un momento para analizar el contexto político nacional, un momento para recordar nuestra historia, un momento que marca el rumbo de la economía y un momento para el debate y la reflexión. Todo esto hace un momento clave, con la conducción de Jorge Alcaraz y la participación de Mirta Federico, y tu presencia es la que marca el momento clave para nuestro programa. Momento clave. Jueves, 17 horas, por Radio AMEP. Hacer radio nunca fue más fácil. Animate, te brindamos un espacio en el barrio de San Cristóbal confortable y con la mejor tecnología para que puedas acercarte a lo que buscas. Seguinos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal de YouTube o bajate la aplicación de Radio AMEP. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Consultas y promociones al 11 27 49 39 76. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Mándanos tu mensaje de WhatsApp al 11 27 57 70 48. También nos podés dejar un mensaje de audio de no más de 15 segundos. En YouTube estamos como @radioamep. Ingresá, suscríbete, activa la casilla de notificaciones, danos un like y también nos podés dejar un mensaje en el chat. Además nos encontrás en Facebook Live, TikTok, Twitch como @radioamep. Y si querés llevarnos las 24 horas, conectate en www.radioamep.com.ar. Transición Global es un ciclo dedicado al acontecer de la política internacional, para la investigación y el conocimiento sobre el devenir del sistema mundo. Comentarios, puntos de vista, opiniones, debates dirigidos a estimular reflexiones, buscando estrategias acertadas desde el interés de los pueblos para el desarrollo regional y nacional. Invitados altamente calificados y representativos del ambiente académico, político, social y económico. Con la conducción de Rubén Darío Busetti, acompañado por John Delford. Transición Global, jueves, 13 horas, por Radio AMEP. El programa Transición Global cuenta con el apoyo del Observatorio de Liderazgo Político en América Latina, el OLPAL. El OLPAL es un espacio interdisciplinario que, a través de la investigación y las actividades académicas, busca promover el debate académico sobre el rol de los líderes políticos en la región. Examina el impacto de los líderes en el sistema político regional, desde el retorno a la democracia en la década de 1980. Agradecemos profundamente su valioso apoyo y esperamos mantener una relación duradera y fructífera con su director, el Dr. Mariano Fraschini, y con el resto de los y las investigadores y personal del Observatorio de Liderazgo Político en América Latina. Se puede contactar con OLPAL a través del sitio web olpal.ar y por correo electrónico a olpal@sociales.uba.ar. Sharing all
Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el frío? Bueno, acá estamos en Transición Global en Radio AMEB, como todos los jueves a las 13 horas. Mi nombre es Rubén Darío Busetti y hacemos este programa de geopolítica junto a John Telford. ¿Qué tal, John? ¿Cómo andás? Aquí estoy con este calor que está haciendo afuera en estos días, impresionante, como enero. No, aquí estoy bien, a pesar de haber tirado tu café encima de vos antes del programa, cuando estábamos preparando el estudio. Entonces, perdón, te pido perdón. No, ¿por qué? Gracias, como siempre, a IADEG, el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, por el apoyo que nos den, y también al OLPAL, el Observatorio de Liderazgo Político en América Latina. Bueno, John, me sumo a todos los agradecimientos, sobre todo a los compañeros de IADEG, de OLPAL, a Melina Guari, la querida operadora. Y bueno, hoy tenemos pensado hacer un programa distinto, John, porque vamos a alterar de alguna manera El orden, y tiene que haber orden. El orden habitual. Sí, pero sí. bueno, hoy nos vamos a permitir modificar el orden porque es un día especial y vamos a tener un invitado especial que ya está viniendo. Ahí faltan pocos minutos para que arribe. Pero bueno, ¿por qué digo que es un día especial? Porque bueno, como habitualmente se utiliza el término, hoy se han alineado los planetas para transición global. Porque hoy, justamente el 13 de agosto del año 2026, se cumplen 100 años del nacimiento del hombre que dejó la huella más profunda. Yo me animaría a decir en el mundo, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y en principios de este siglo. Y sin lugar a duda, en la región por lo menos. Sí, yo creo que ha trascendido porque el rol que ha jugado este hombre, por ejemplo, en África, en la liberación del pueblo de Angola, de Namibia, de Zimbabue, sí. El fin del apartheid. Sí. Se llaman los países de la primera línea, frontline states, los países alrededor de Sudáfrica del apartheid. Exacto. Y Sudáfrica jugando un rol que está jugando hoy día Israel, o sea, atacando los países alrededor para mantener una base, un país alineado con Estados Unidos. Sí, nos estamos refiriendo ni más ni menos que al gran Fidel Castro, ¿no? El hombre que encabezó una revolución en la vereda del imperio, podemos decir, ¿no? Ahí a 90 millas, ahí está. 150 kilómetros ni siquiera. del imperio, ¿no? Imperio, de Florida. Con una trayectoria fantástica, un hombre con unas características especiales, su inteligencia, su sagacidad, su coraje. Y bueno, tenemos una cantidad enorme de citas de gente que lo ha conocido, de opiniones sobre él y sobre todo algunas anécdotas muy interesantes que ha protagonizado y que muestran justamente que es un hombre, fue un hombre especial, ¿no? Totalmente.
Así que bueno, arrancamos entonces, John. Mientras hacemos esperamos unos minutos que llegue nuestro invitado, que es nada más y nada menos. Por eso decíamos que se han alineado los planetas, porque estamos hablando de Atilio Borón. No requiere demasiadas presentaciones. Un hombre que ha sido doctorado en la Universidad de Harvard, cuando Harvard era Harvard, no ahora que ha sido superada por varias universidades chinas en el ranking universitario mundial. Pero bueno, yo creo que es un referente de la izquierda argentina. Y quien conoció indudablemente a Fidel en forma personal durante muchos años. Yo creo que de las personas vivas fue el hombre que más veces estuvo con Fidel Castro, que más lo conoció, que más veces conversó, ¿no? Por lo menos argentino. Así que bueno, mientras esperamos que él venga, avanzamos nosotros con este programa. Y con algunas noticias tal vez. Y bueno, después vamos, si te parece, con algunas noticias. Después de entrevistas sobre Fidel, esperamos. Si hay tiempo, vamos a continuar con las noticias, pero hay tantas noticias. Hablando de Cuba, John, en este momento se está desarrollando varias actividades en la isla en conmemoración, en homenaje al 100º aniversario del nacimiento de Fidel. Entre ellas comenzó el día 6 de este mes y terminó el 9 de este mes también, de agosto, en La Habana, la cuarta Asamblea Continental del ALBA Movimientos, con la participación de más de 150 delegados de 25 países, y buscan ni más ni menos que reafirmar la unidad popular como herramienta clave para enfrentar la ofensiva neoliberal. Para analizar la coyuntura global frente a la crisis del capitalismo y estructurar un plan de trabajo continental para conformar una agenda de lucha unificada. Esto se llevó a cabo en la hermosa Universidad de La Habana, ahí en el centro de la ciudad, y asistieron entre otros el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otras autoridades, como por ejemplo el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Todo funcionó bajo el lema "Por el socialismo, 100 años caminando con Fidel", en honor a su centenario. Es la primera ocasión en que la Asamblea Continental tiene lugar en una nación caribeña. La agenda de trabajo también aborda ejes temáticos, como la doctrina Monroe 2.0 o la doctrina Donroe, como la llamó el presidente Donald Trump, los conflictos internacionales y la discusión sobre el socialismo como horizonte mediante la actualización del programa político popular. Esta articulación de fuerzas, es decir, la Cuarta Asamblea Continental del ALBA, nació en el año 2007 tras un encuentro con el comandante Hugo Chávez durante la quinta cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Agrupa actualmente a unas 400 organizaciones campesinas indígenas, urbanas, estudiantiles y feministas alineadas con los principios de soberanía e integración regional de José Martí y Simón Bolívar. ALBA Movimiento se define como una plataforma política e ideológica anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, antipatriarcal y antirracista, encaminada a impulsar la integración regional desde las bases y un proyecto de emancipación social e independencia para nuestra América. Los días 3 y 4 de agosto ya se habían desarrollado en ese escenario cubano, en el marco se han desarrollado actividades también a partir de ese día, como digo, en el marco de un genocidio silencioso perpetrado por el bloqueo estadounidense. El 10 del 8, o sea, hace 3 días, se inició también en La Habana el coloquio sobre Fidel, que en este momento se sigue desarrollando
con una participación muy importante de visitantes de todo el mundo, alrededor de 1.000 y pico de personas, 1.200, 1.300 personas que han llegado a la isla para conmemorar este centenario y reunirse en este coloquio para conversar sobre el pensamiento, la obra, la proyección y la actualidad. La actualidad es de la parte también fundamental del análisis. Lo que legó Fidel Castro. Exactamente, ¿no? En este momento tan difícil. Así y es. nos hace pensar en los años 90 con la caída de la Unión Soviética y el periodo especial en los años 90 que Cuba enfrentó, y vamos a hablar de eso más tarde, pero también haciendo alguna conexión con lo que está pasando ahora. Siguiendo con Cuba, John, mira, en el marco del bloqueo y asedio que viene sosteniendo el imperialismo hacia Cuba, este jueves, pasado, el día 6, el gobierno yanqui anunció nuevas medidas punitivas hacia 5 entidades cubanas y 8 funcionarios de alto rango. Todo bajo la acusación de facilitar la importación de armamento y el desarrollo de cooperación militar con Rusia y China. Un argumento absolutamente falaz, ridículo, como todos ellos. La medida de orden ejecutiva, la 14.404, fue firmada por el presidente Donald Trump y dada a conocer por el Departamento de Estado. Según Marco Rubio, las sanciones por la acusación de facilitar la importación de armamento y desarrollo de cooperación militar con Rusia y China. Ese es el objetivo, el motivo fundamental de la sanción. Las entidades rápidamente implicadas son Tecnoimport, Duna Sociedad Anónima, Unidad de Industria Militar, Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y Tecnotec. Y dentro de los 8 funcionarios se encuentran los ministros de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor General, entre otros, por supuesto, cubanos. Sí, están preparándose otra vez con el mismo plan que con Venezuela, que es preparar el terreno acusando a personas de crímenes, en el caso de Venezuela, Maduro acusándole de hacer parte del tráfico de cocaína, y también no hay que olvidar de Raúl. Las amenazas que la amenaza, más que acusaciones directas. Sí. Y entonces están preparando también con todas esas sanciones contra esas personas de poder en un momento dado o presionarlos o llevarlas. Sí, cosa que en Cuba seguramente va a ser muy distinto a lo que pasó en Venezuela, porque la inauguración de esta cuarta asamblea que mencionábamos antes, cuarta asamblea continental del ALBA Movimientos, la inauguración de ese encuentro lo hizo el presidente Díaz-Canel, donde tuvo manifestaciones muy concretas, muy firmes respecto a la actitud del pueblo cubano y digamos, la reacción que va a tener seguramente el pueblo y el gobierno cubano si es agredido directamente, ¿no? Así que, bueno, esperemos que eso nunca ocurra, pero me parece que ahí hay una revolución en pie que se va a defender ante una agresión militar si es que eso ocurre, ¿no? Así que bueno, desarrollándose todas esas actividades en una situación interna en Cuba muy grave, muy seria. Nosotros teníamos previsto algunas comunicaciones con la isla, contacto directo con la isla, no fue posible, están con cortes de electricidad que llevan más de 20 horas, varios días en algunas localidades, sin energía eléctrica. Y por supuesto sin internet. Sin internet, lo que ha paralizado no solo la producción, también ha paralizado el transporte, ha paralizado todo lo que tenga que ver con la vida diaria de la población, ¿no? Una situación extrema, muy difícil conseguir alimentos, al extremo de que, bueno, las donaciones que llegan de muchos países del mundo, a veces se hace muy difícil distribuirlas en la isla
justamente por falta de Y hay que combustibles. decir que son pocas. Hay que decir que son pocas. Sí, Un solo barco entró. Eso de combustible. Con combustible. Sí. También hay ayuda humanitaria, etcétera. Pero comparado con lo que un país necesita a diario, y no es menospreciar el apoyo y la solidaridad, incluso desde acá, incluso tú estás involucrado en eso de apoyar en todo lo posible, y no es menospreciar eso, pero sí hay que ser realista. Comparado con las necesidades del país, hay un asedio total al pueblo, que es un genocidio. Sí, las sanciones, estos castigos que está desplegando un imperio sanguinario, genocida contra la isla, ya no es solamente contra o ejecutadas sobre los funcionarios y las empresas y todo lo que tenga que ver con Cuba, sino a su vez con las empresas que puedan llegar a tener algún contacto con el gobierno cubano, alguna relación comercial. Que son sanciones secundarias que también... Pero afectan, por supuesto, enormemente. Perfecto, por supuesto. Y China reaccionó en el caso de Rusia cuando intentaron poner sanciones secundarias sobre, por ejemplo, China e India por haber tenido comercio con Rusia. Reaccionó China en una forma muy, muy fuerte. Entonces, eso es del mismo plan. Otra vez, las sanciones secundarias. De todas maneras, yo digo, hay que diferenciar, ¿no?, lo que es la solidaridad de los pueblos, que está habiendo mucha, como inclusive en el caso argentino, con la solidaridad de los gobiernos. En algunos gobiernos hay una predisposición muy importante y una ayuda importante, como es el caso del gobierno mexicano, o China, o y hasta Colombia hasta hace pocos días. Bueno, dicho sea de paso, el nuevo presidente ya se pidió el ingreso al escudo de las Américas, ¿no? Bueno, no se podía esperar menos de explicar el escudo de semejante. Sí, es un proyecto que digamos, anunció el gobierno de Estados Unidos en los últimos meses para proteger supuestamente ellos a toda nuestra América de drogas, del terrorismo, de todo lo que pueda afectar la vida cotidiana, menos los genocidios que ellos producen, ¿no? Sí. Así que bueno, pero bueno, volviendo al caso de Cuba, la situación es extrema. Esperemos que en algún momento eso se pueda aflojar de alguna manera, pero me parece que hay un plan decidido de parte de Estados Unidos de continuar con esta agresión, sobre todo buscando algún resarcimiento ante las derrotas que están teniendo a nivel internacional, sobre todo en Irán, ¿no? Y ellos mismos lo escribieron en noviembre de 2025, el año pasado, cuando publicaron su nueva estrategia de seguridad nacional. Y lo pusieron muy, muy claro, y pusieron de que iban a tener un programa basado en la doctrina Monroe, que ahora lo llaman doctrina Donroe por Donald Trump, y lo están haciendo tal cual como se había dicho. Mucha gente decía que no hay que creer ese documento, que es totalmente para las elecciones, pero no, lo están cumpliendo exactamente como lo habían dicho. Por un lado, dijeron de que van a replegarse sobre el hemisferio occidental, básicamente las Américas, y lo están haciendo en Groenlandia, contra Canadá, Panamá, el Caribe, y América Latina, Argentina, por supuesto, con la injerencia directa que hay, pero también en Colombia y también en Perú, por ejemplo, contra el puerto, etc. Y por otro lado, en ese documento dijeron de que el enemigo principal es China. Y en esa política de replegarse sobre el hemisferio occidental, pusieron en blanco y negro en ese documento del año pasado de que el enemigo principal en la región, y también en el mundo, pero en la región, es China.
y tienen el objetivo de sacar a China tanto políticamente como también económicamente, comercialmente, militarmente, en cualquier forma de la región. Bueno, John, continuamos. Tenés que sacar Estoy, pasarlo. en cualquier Ahí momento está. me ahorco con los auriculares. Sí. No, Ahí está. No, te decía que dentro de No. Bueno, pues, dentro de las dificultades, porque bueno, Atilio está mejor llegando, este lado acá. Atilio está llegando en estos momentos, pero bueno, tenemos la buena noticia que se va a quedar hasta el final del programa. Qué bien. Así que bueno. Porque el plan original es que él tenía que irse por ahí a las 2 de la tarde. Claro. Excelente, claro. excelente. Así que bueno. Corremos con algunas noticias entonces, porque no vamos a tener tiempo al fin del programa con noticias internacionales. Vamos con. Yo tengo una cantidad de sí, pero cortito. Una cortita. Declaraciones de Trump sobre la inteligencia artificial. Quien quiera que se haga con el control de la inteligencia artificial simplemente ganará, dice. No queremos que China se apodere del mundo de las criptomonedas, dijo el presidente de Estados Unidos. Bueno, pero hay algo que no quiero dejar afuera, John, porque me pareció muy importante de esta semana. Y se refiere a la moral de los gobiernos y gran parte de los periodistas occidentales. Mirá lo que pasó. La embajada rusa en Serbia condenó al periodista alemán Michel Martens por preguntarle al presidente ucraniano Zelensky en una conferencia de prensa que dio junto a Vučić, el presidente de Serbia, le preguntó lo siguiente: señor presidente, ¿cómo puede hacer Europa para ayudar a Ucrania para matar más rusos? Y dijo más rusos. Más rusos. Y después se corrigió diciendo, por supuesto, militares. Pero eso fue con unos 3, 4, 5 segundos de diferencia. Al principio dijo más rusos. Para matar más rusos. Bueno, yo digo, esa es la moral de esta gente, ¿no? De estos gobiernos neoliberales, de estos periodistas o parte de esto del mundo periodista, ¿no? Periodístico. Y la pregunta fue calificada por la embajada rusa en Serbia como de flagrante incitación a la violencia contra los ciudadanos rusos e inmoral por haber ocurrido en Belgrado, una ciudad que conserva la memoria de las atrocidades de los ocupantes nazis y sus colaboradores. En la Segunda Guerra Mundial. Exacto, quienes perpetraron un genocidio contra los pueblos de la URSS, así como contra serbios, judíos y romaníes. Hoy, mientras presenciamos la rápida remilitarización de Alemania, esta retórica de un periodista alemán, que además es nieto de un oficial nazi, constituye una amenaza directa para los rusos. Y no hay que olvidar de que en la Segunda Guerra Mundial, el grupo Ustaši, que era de Croacia, un grupo nazi de Croacia, en Yugoslavia, fue responsable de matanzas en toda la Yugoslavia, incluso de serbios, muchos serbios. Hubo una matanza de, yo creo que fue más de 100.000 serbios en ese entonces. Entonces es la referencia que hace la embajada rusa ahí de que esa pregunta se hizo en Serbia, en frente al presidente Vučić. Bueno, John, hay muchas noticias, no queremos dejar de correr sin mencionar. Bueno, un saludo a la movilización del jueves pasado en defensa de la tierra, en defensa de la soberanía del territorio argentino, una movilización muy, muy exitosa con una enorme cantidad de jóvenes, y después, por supuesto, la represión a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, donde ha perseguido en la desconcentración de la misma a muchos militantes con más de 1.500 heridos, escenas que nos hicieron recordar a la represión en la época de hasta la dictadura, sus casas, ¿no? Hasta sus casas. Sí. Y bueno, en ese sentido también saludar la movilización del día de ayer, una movilización muy importante en el Obelisco en defensa de la ciencia argentina que este gobierno está desfinanciando y destruyendo todos los días, ¿no? Yo tengo algunas noticias internacionales, si quieres. Hoy hay una elección
Es una elección pequeña, hay que decir, ¿verdad?, en el Reino Unido, pero es una elección muy importante. Es Nigel Farage, la ultraderecha. Nacionalista, anti-inmigrante. Y él, por haber sido acusado de no haber declarado 5 millones de libras, 6-7 millones de dólares, de un regalo que recibió de un magnate de cripto de Asia, y él no declaró ese dinero. Estaban haciendo una investigación en el Parlamento y él hizo la jugada de dimitir del Parlamento, forzar una elección especial en su circunscripción para él otra vez ir a la elección y volver al Parlamento. Si gana, y va a ganar, es hoy. Lo más probable es que va a ganar, diciendo que ahora tengo el pueblo detrás de mí. Y si ustedes siguen con la investigación, ustedes no me juzgan, es el pueblo que me juzgan. Tiene un problema, es el Parlamento que le va a juzgar y le va a ver. Y él está enfrentado con un hombre que se llama Count Bin Face. Bin Face quiere decir cara de tacho de basura. Él lleva un costume, o sea, todo con un tacho de basura en la cabeza todo el tiempo, en entrevistas, por ejemplo, y él juega haciendo una sátira de Farage. Y es posible que él saque hasta 5% de la votación, pero es una burla de Farage que él está haciendo. Sí. Y es muy efectivo. Pero hoy vamos a ver eso. Los resultados. Los resultados. 2 o 3 cosas más. En Gaza, mucho más seria, hay el plan, por supuesto, de la nueva Junta de la Paz, teóricamente llamada Junta de la Paz, para desarmar a Hamas, pero también con la condición de la retirada de Israel de Gaza. Israel ha dicho que no se va a retirar. ¿Qué está pasando? Está entrando en crisis esa Junta de la Paz de Trump, porque ahora está enfrentándose directamente con Israel. Y eso es una situación muy, muy complicada. Y a largo plazo, a mi punto de vista, van a tener que salir de Gaza. Van a tener que salir. Puede ser meses, puede ser años, pero tuvieron que salir del Líbano unos 12 años más tarde de la invasión de 1982, salieron en los años 90, otra vez van a estar obligados, porque Estados Unidos está saliendo de esa región. Y lo han declarado. Y después, si nos queda tiempo, John, para el final, hacer un comentario sobre el nuevo acuerdo de la Meca, ¿no? Que se las trae, porque hay muchas cosas atrás de eso, ¿no? O sea, Pakistán, Turquía y Arabia Saudita. Exacto. Mientras que las contradicciones y la dialéctica, mientras que Irán ahora está en más negociaciones para hacer un acuerdo con Pakistán. Bueno. Aquí está el señor. Acá ha llegado el invitado. Sí. Si te parece, ahora, si te parece, John, podemos ir a una pequeña pausa musical. Sí, cuando mientras acomodamos y se acomoda el invitado. Quiero mencionar una cosa más. Colombia va a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El nuevo presidente va a reconocer a Jerusalén como digo, la nueva capital de Israel. Perfecto. Bueno, Meli, cuando puedas, hacemos una pausa musical y ya nos vamos introduciendo en la continuidad del programa, que ya tenemos acá al invitado de honor, de lujo, entre nosotros, y después de la pausa lo presentamos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100%,
con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, continuamos en Transición Global en Radio Amet y ya lo tenemos acá. No es un robot, no es una creación de inteligencia artificial, es el doctor Atilio Borón. Bueno, decíamos, Atilio, gracias por tu presencia aquí. Por favor. Decíamos al inicio del programa que hoy se nos han alineado los planetas, ¿no? Sí, ¿no? Porque, bueno, es el cumpleaños, quiso el almanaque que cayera 13 de agosto, un jueves, el día que hacemos el programa, y tenerte a vos acá, que nosotros decíamos al principio que sos la persona viva que más veces tal vez, argentino, que más veces tal vez haya estado y haya conocido al comandante, ¿no? Sí, no estoy seguro de eso, pero en todo caso sí. Uno de los más. Uno de ellos sí, sin ninguna duda. Todo, digamos, fue una situación muy especial, ¿no es cierto? Porque al principio me costó mucho llegar a Fidel. Yo te iba a hacer una primera pregunta. Dale. Vamos a hacer el ping-pong a rajatabla, sin anestesia. Bueno, te damos la bienvenida con John Telford, John, claro compañero de programa histórico en la Argentina, un irlandés que hace honor a su patria. Muy bien. La primera pregunta que yo tenía para hacerte era, las primeras veces que vos estuviste con Fidel, seguramente te fuiste de ahí y te fuiste pensando, decir, bueno, este es un tipo especial. ¿Y qué es lo que más te impactó a vos de esa persona? Mira, Fidel era alguien que irradiaba, ¿no es cierto?, una cosa tan especial, que aunque vos no estuvieras conversando con él, el simple hecho de que pasara, y ahí te digo mi primer contacto con Fidel, año 1971, noviembre, en Chile. Fidel viene de visita a ver el experimento de la Unidad Popular en Chile.
y se quedó 22 días en Chile. Fue, ¿Te das cuenta? fue la vez que más Allende. tiempo estuvo fuera de Cuba. Más tiempo fuera de Cuba y con toda la derecha chilena, pero vos no sabés lo que eran los insultos. Esto no es una visita diplomática, esto es una inspección, el capataz que viene a ver a su peón, es una cosa terrible. Bueno, ¿y por qué te digo esto? Fidel llega ese día y entonces viene del aeropuerto y se dirige hacia la sede de la embajada, por un camino que se había preparado ya, digamos, la avenida Costanera, que corre al lado del río Mapocho, y ahí se había venido agolpando una cantidad impresionante de gente desde el aeropuerto. O sea, la llegada de Fidel a Chile fue un acontecimiento, pero de esos mayúsculos. Y yo era en ese momento, era un joven profesor de Flaxo, había terminado mi maestría en Flaxo, me habían invitado a quedarme a enseñar algunos cursos por un tiempo más. La maestría la terminé en el año 1968. Pero bueno, yo prácticamente viendo el panorama de la Argentina, estaba Onganía en la Argentina y yo en Chile, con la inminente llegada de Salvador Allende, digo, no había ninguna alternativa otra que quedarse en Chile. Bueno, me quedo. Entonces, en el 71 yo era profesor y entonces fuimos con mis alumnos a la avenida Costanera, que estaba muy cerca de Flaxo, a recibir a Fidel. ¿Y por qué te digo esto de la cosa como la transmisión magnética de Fidel? Él venía en un auto descapotado, junto con Salvador Allende, ¿no es cierto? Y bueno, y a medida que pasaba, la gente le aplaudía, viva Fidel, viva la Revolución Cubana, etc. Y cuando venía el auto muy despacito, él venía parado, así... Además, Fidel parado arriba de un auto era una figura enorme, ¿verdad? Gigantesca. Y bueno, y los muchachos que estaban conmigo ahí gritaron de tal manera, sobresaliendo en medio de la gritería general, que el comandante nos miró. No solo nos miró, sino que nos hizo así la señal de la venia. Bueno, te digo que nosotros quedamos, pero así paralogizados por completo. Que ese hombre nos miró y nos saludó a nosotros y sentimos una sensación, digamos, de que, bueno, era, qué sé yo, era... ¿Cómo se llama? Moisés bajando del monte, mostrando las tablas de la ley, ¿no es cierto? En vez de los 10 mandamientos, sí, Fidel con esa veña nos dijo, bueno, terminen de echarla y hagan la revolución de una buena vez. Esto era lo que el tipo te transmitía, ¿no es cierto? Una cosa impresionante. Estuvo todos esos días en Chile, cada día dando una conferencia, una charla a la noche, a la tardecita. Él iba a un lugar y sacaba las conclusiones. Era un hombre con una inteligencia absolutamente excepcional, o sea, no era una persona normal. Una memoria, además, se acordaba pero de todo, y además una curiosidad intelectual que lo hacía meterse en temas no solamente de las ciencias sociales, en temas, por ejemplo, de la botánica. De las ciencias duras también. Claro, y en las ciencias duras. La botánica por el tema de la alimentación, las plantas, la moringa famosa que él planteaba como una planta que tenía enormes propiedades curativas, bueno, sus estudios sobre las vacas lecheras, por ejemplo, pero también, por ejemplo, las nanociencias, también la geología y la astronomía. Él era un gran lector de Stephen Hawking, el autor de ese libro maravilloso, Breve Historia del Tiempo. Siempre nos hablaba de Hawking, ¿no es cierto?, para hacernos ver, digamos, bueno, la complejidad de lo que fue el proceso de creación de este universo y el papel que nosotros podíamos tener en preservar al planeta Tierra de estas tendencias. Y el materialismo. O sea, Hawkins, aunque no era materialista formalmente en términos políticos, sí demostraba claramente en términos del universo y la ciencia de que es un materialismo. Absolutamente. Por eso Fidel era muy pidió también una biografía. Yo recuerdo de eso, que los colaboradores de él le llevaron varios materiales de Hawkins y sobre Hawkins. O sea, era un tipo fuera de serie, ¿no es cierto? Y que realmente te impresionaba, y además impresionaba porque, ¿sabes qué? Escuchaba. Fidel, mucha gente dice que hablaba y hablaba. Es cierto, él podía hablar horas, pero
escuchaba. Yo tuve, qué sé yo, la suerte, por ejemplo, una de las veces que estuve en Cuba, en el marco de la Asamblea de Claxo, esto fue en octubre del 2003, y una cena en donde, bueno, había algunos ministros de Fidel y estaba Noam Chomsky, a quien yo había invitado, pues yo en ese momento era secretario. Noam Chomsky, sí, yo era secretario ejecutivo de Claxo. Y entonces hicimos la asamblea en Cuba y, por supuesto, invitamos a quienes nosotros decidimos, con absoluta y total libertad. Fidel me dijo, carta blanca, tú decides, ¿no? Además, cuando él decía esto, tenía el dedo índice así, ese tremendo, y te lo ponía en el pecho y repetía, no, tú decides. Y digo, bueno, pero comandante, los que vengan. Y efectivamente hubo gente que era contraria a la Revolución Cubana, pero ojo, no eran golpistas, ¿no? Eran críticos, como el profesor Robert Dahl, por ejemplo, de Yale, pero vino Noam, que tenía una actitud positiva, bueno, escuchar, por ejemplo, el intercambio entre Chomsky y Fidel sobre el surgimiento de la Revolución Cubana, lo de Playa Girón, todas las cuestiones, por ejemplo, la Operación Carlota, el tema de Angola y todo lo demás, era una maravilla, porque además Chomsky era un hombre que era muy, muy locuaz y hablaba mucho, y Fidel escuchaba, y Fidel por momentos, te digo, la imagen que yo tengo de él, de verlo en muchos seminarios, muchos eventos, él siempre con su libretita y su lapicera tomando nota. Sí. Él te escuchaba, él iba, mira, en el caso de la Asamblea de Claxo, en la mañana teníamos grupos de trabajo, etcétera, pero en la tarde conferencias magistrales, 4 horas, había 2 conferencias de 2 horas. Y ahí estaba Fidel en primera fila, sentado, a nada de estar en el presidio, se sentaba en la primera fila bueno, vos estuviste ahí en la sala número 1 del palco, la sala grande, primera fila, con su aparatito, con su libretita, tomando nota cuidadosamente, y después, muy respetuosamente, él dejaba que gente preguntaba, y de repente decía, yo quisiera hacer una preguntita, pues imagínate, por supuesto, y hacía preguntas muy sensatas que tenían que ver con lo que se había, o sea, no era que él preguntaba para decir, no, o sea, usted dijo esto, a ver, ¿le parece? Qué sé yo, digo, y fue muy interesante todo, o sea, tenía ese rasgo, ¿no? Atilio, vos, yo quisiera tu opinión sobre, porque uno, por supuesto, está absolutamente distanciado de todas las cuestiones místicas, ¿no? Uh-huh. Pero Fidel tenía algo muy particular, porque es como que de alguna manera fue tocado por algo, ¿no? Porque yo digo, todos 3 ejemplos, ¿no? Este teniente Sarría, que le salva 3 veces la vida, cuando es detenido después del asalto al cuartel Moncada. O por ejemplo... Antes de la revolución. Antes de la revolución, 1953. O Eutimio Guerra en 1957, donde logra la fuerza de Batista infiltrar una persona de confianza de la guerrilla, lo logran que llegue a Sierra Maestra, duerme una noche en la choza con Fidel y no se anima a matarlo. No, claro. Y lo mismo está otra y los mujer. 600 y pico, y la mujer que se enamoró de él. Se enamoró de él. No, Fidel tenía algo muy especial. A ver, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, hubo 2 personas en mi vida a los cuales yo de repente pude acercarme y tener un abrazo así fraternal, que me dejaron así una impresión como una especie de corriente eléctrica en mi cuerpo. Uno Fidel, obviamente, y el otro Arafat. Arafat era una cosa. Yasser Arafat. El jefe de la OLP. Era una cosa realmente. Yo lo vi en un evento que se hizo en Praga, y Arafat entró a un evento, a un salón donde habíamos 600, 700 personas. Yo tuve la oportunidad después de ir a saludarlo. Le hablé, digamos, le mandé los saludos, la solidaridad del pueblo argentino con su lucha, me dio un abrazo, y así cuando el tipo me dio el abrazo sentí como una corriente eléctrica. Nadie, salvo Fidel, me produjo eso, y yo estuve con gente como
Salvador Allende, ¿verdad? Que era un personaje entrañable, querible, una persona maravillosa, pero que no transmitía eso, ¿no es cierto? Fidel era un caso algo único, absolutamente. ¿Querés? Sí, pero avanzar? sí. Dale. No, depende, porque ahí hemos visto la parte personal entre de vos, Atilio y Fidel, también la vida de Fidel y lo que representaba, etcétera. Yo tengo algunas preguntas más específicas sobre la política. ¿Quiere ir ahora a eso? No, yo le quería preguntar dale. ya, Primero. digamos, entrando, porque vos tenés tiempo, ¿no? Un poquito Sí, más. tengo. Bueno, no, porque la segunda parte queremos entrar un poco en la actualidad de Está bien. Cuba, ¿no? Que me parece que es central, ¿no? Además del legado de Fidel. Pero digo, lo que significó Fidel y lo que significó la revolución cubana para la subjetividad de los pueblos latinoamericanos. Y algo realmente tremendo, por algo Fidel donde iba arrastraba multitudes. Cuando él llegaba, digamos, lo de Chile fue una cosa impresionante. Todo Chile salió a la calle a recibir a Fidel. Cada pueblo que iba, ¿verdad? En Tarapacá, Antofagasta en el extremo norte, llegó hasta el sur. Digamos, era un hombre que tenía esa capacidad de convocatoria absolutamente inusual. ¿Representaba qué cosa? Bueno, representaba finalmente la maduración de una larga experiencia o expectativa que los pueblos de nuestra América tenían en relación al proceso de liberación, la lucha antiimperialista. Eso se corporizó en la figura de Fidel. Antes eran planteamientos que quedaban, digamos, en los libros. Por ejemplo, Mariátegui no podemos decir que no haya sido el primer gran pensador antiimperialista de las Américas, pero bueno, por los infortunios de su vida, dificultades, ¿verdad? Nunca llegó a tener esta proyección. Incluso yo estaba pensando, cuando venía acá para el programa, si vos me preguntaras, ustedes me preguntaran ahora, John y Rubén, ¿cuáles fueron los grandes estadistas de la segunda mitad del siglo XX? Y Fidel sin duda está en la primera línea, digo, pero no solamente a nivel latinoamericano, está en la primera línea, incluso te digo Estamos a nivel... hablando de eso antes. Así, claro, porque uno podría decir, bueno, Mao. Sí, pero Mao fue, yo te digo, con todo lo que significó, ¿verdad? Una figura gigantesca también él, pero una figura local. Claro. Mao fue China, Ho Chi Minh fue Vietnam. Yo iba a decir Ho Chi Minh. ¿Te das cuenta? Cambio, Fidel fue universal. Fidel de alguna manera anticipó esto que hoy estamos viendo y que vos, Rubén, estudiás tanto, todo el tema del multipolarismo contemporáneo. ¿Quién fue el Anticipó la crisis climática en Claro, 1992. Eso, ni hablemos. Pero fíjate que él, cuando planea la tricontinental, de alguna manera está diciendo, bueno, el mundo tiene que ser diferente y la lucha antiimperialista obliga a que estos países del tercer mundo se puedan unificar y tenemos muchas tareas en Y común. nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar para eso. En ese sentido, digo, fue una figura, claro, porque además compararlo con los latinoamericanos, bueno, en esa reunión que yo tantas veces he citado, ¿no? La Cumbre de la Tierra, Sí. con Fujimori, Río de Menem, Janeiro. en Río de Janeiro, Menem, el mismo Felipe González de España, que después tuvo una involución lamentable, ¿no es cierto? Un poco más que se reían de lo que decía. Sí, claro. No, se reían. Si vos ves la filmación, miraban a Fidel hablando de la crisis climática, decían, y siempre con planteos ultra revolucionarios, radicales, despegados de la realidad. Y no, él lo veía venir. Él veía venir las cosas. Como se dice, un hombre que tenía luz larga, ¿no? Sí. Andaba en la ruta con luz larga. Yo uso el ejemplo de Lenin sobre Rosa Luxemburgo, ¿viste? Cuando la define como un águila. Fidel era un águila. A ver, yo me di el gusto, Rubén, John, fíjate qué gusto, ¿no? Qué tontería la mía. Cuando viene Chávez a la Argentina, yo no lo recibí. 94. Exactamente, no lo recibí. No lo recibí. La izquierda argentina no lo recibió. No lo recibió. Los amigos del Partido Comunista, estaba Atos Fava en ese momento, secretario de la parte internacional, me venía a ver. Atilio, pero ¿cómo no? Yo no quiero saber nada con golpistas, viene cara pintada, no quiero saber nada. Pero no es eso. Sí, le digo, no me vengan con cosas, ya estoy harto de la historia de los militares progresistas en América Latina. Se lo asociaba a los
cara pintada que estaba tan fresco acá. Claro, que es que en realidad los cara pintadas de alguna manera se apropiaron de la llegada de Chávez acá. Bueno, yo no lo recibí, Eve tampoco lo recibió, yo después esto lo hablé con Eve de Bonafini, me dijo, no, ¿cómo íbamos a recibirlo? Después nos arrepentimos, y entonces dice Eve, bueno, pero es que no sabíamos. Pero alguien que lo vio, hay alguien que lo vio. Hay alguien que lo vio. ¿Quién fue el que lo vio? Fidel. Yo, escúchame, cuando pocas semanas después veo la noticia, ¿no es cierto?, de Chávez llegando a La Habana, el avión aparcado ahí, ¿Viste cómo lo cuenta sí, Chávez? Como lo cuenta Chávez. Y yo ¿sabes que yo le pregunté a Chávez? Le digo, pero comandante, ¿a usted no le impresionó? Y dice, ¿sabes qué? Yo pensé, digo, ¿quién vendrá en este avión que está esperando Fidel? Porque cuando aterriza lo desvían para la parte de protocolar. De protocolar, claro. Entonces, y Chávez dice, miré, dice, pero claro, yo en la cabina esta no veía, no conocía, además yo no era un hombre que estaba en la cosa pública, por ahí había un ministro muy importante de un país que Fidel venía a recibir. Y cuando me dice el sobrecargo que el comandante lo está esperando, no sabía si volverme al avión. Bajó con el portafolio, Chávez, bajó por el portafolio. Claro. Bueno, esto te lo pinta, Fidel lo vio. Sí. Yo, politólogo, Harvard, doctorado, no lo vi. Eve, con esa sensibilidad, tampoco lo vio. Fidel lo vio. Sí, Fidel lo vio. Esto es impresionante. Era impresionante. Bueno, lo que vio en 1985 y habló sobre la posible caída de la URSS. Bueno, esa iba a ser mi pregunta. Bueno, adelante, no, pero exactamente dale. eso. Si él veía venir eso por un lado, y sí, claro, hasta cierto punto lo veía, pero también sus críticas a la URSS después de la caída, unas críticas muy, muy, muy fuertes. ¿A críticas a la Unión URSS. Soviética? Sí, claro. Porque él dijo después del 91 públicamente cosas muy, muy fuertes. Sí. Entonces, cuéntanos un poco, por favor, sobre lo que tú habrías podido conocer en más profundidad de la actitud, la visión de él sobre tanto la revolución rusa como la evolución de esa revolución. Y terminando, por supuesto, en 1991. No, él, por supuesto, siempre tuvo una enorme admiración por la Revolución Rusa. E incluso él llegó a plantear, y yo la verdad que tomé nota de eso en buena medida gracias a él, que lo que había hecho esa revolución, inclusive teniendo en cuenta la guerra, era algo absolutamente excepcional. ¿Verdad? Es decir, y él lo decía siempre, es decir, Rusia era el país más pobre de Europa, potencialmente riquísimo, pero en la época de la Primera Guerra Mundial era el país más pobre. Los destruido con la Primera Guerra Mundial, totalmente destruido. Totalmente destruido con la Primera Guerra Mundial. Luego atacado nada menos que por la Wehrmacht de Hitler, otra destrucción, o sea, en un plazo de 2 generaciones. Y aún antes de eso, 17 países invadiendo en la tan llamada guerra civil, que no era ninguna guerra civil. Sí, señor. Era una invasión de Occidente. Sí. Tú sabes que yo siempre insisto en ese punto y la gente no me cree. Yo digo, Estados Unidos invadió la Unión Soviética. Sí. No puede ser. Entonces, le mostré era parte de la coalición. Pero le mostré las fotos que publicaron los estadounidenses de los marines desfilando por las calles de Vladivostok. Sí. Digamos, esto es real. Y cuando yo, por ejemplo, estoy indignadísimo, por supuesto, con esta mujer Kaja Kallas, la Estonia esta miserable, brutalmente rusófoba, es un odio por Rusia. ¿Quién es el representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea? De la Unión Europea, ¿no es cierto? Y de repente yo le mandé a uno de gente que parece estar cercana a ellos, por lo menos que decía, óigame, dígame cuántos países invadió Rusia. Y piensen ustedes que Rusia fue invadida por los polacos, por los lituanos, por los finlandeses, por los franceses, por los alemanes. Británicos. Por lo menos, y los británicos, y aparte los 17 países, digo, incluso antes antes del estallido de la revolución. Entonces, y Fidel decía eso, y decía realmente, dice, porque él era muy consciente de que el modelo económico soviético era un modelo complicado, que tenía sus complicaciones y que probablemente se había esclerotizado. Pero dijo, pero esta gente no tenía industria, le destruyeron todo y en 20 años tomaron la delantera en la carrera espacial.
o menos de 20 años, y lograron tener la bomba atómica, que no querían que la tuvieran. Pues sabes que eso fue una pelea 49. 49, fueron los pero 4 años más peligrosos, ¿no? peligrosísima, porque Churchill estaba, 45 a 49, Churchill, ese viejo Está acá. maldito, estaba Sí, permanente. La operación impensable, que Claro, que tenía claro. todo preparado Que- para... Claro, o sea, la para tesis de Albania. Churchill era, bueno, ahora vamos por Rusia y Exacto. acabamos Y definitivamente era con el primer fenómeno. momento de la unipolaridad, Sí. polaridad, porque se habla ahora de 91 a 2000, digamos, Sí. como el periodo de unipolaridad en el mundo con Estados Unidos, pero lo tenían de 45 Al a cuar- 49. Así es. Y así. terminó en 49 porque la Unión Soviética Y- logró tener su bomba. Sí, claro, imagínate vos. Entonces Fidel siempre decía eso, dice, bueno, habrá que ver, siempre él decía, no es posible a veces asimilar las experiencias de otros países, hay peculiaridades nacionales, etcétera. Pero tenía un gran respeto, pero también tenía una conciencia de que eso tenía que ser permanentemente revisado, actualizado, y que no era una fórmula establecida una vez y para siempre. Y él explicó por qué cayó. Creo que sí, me parece, digo, no quiero aventurarme demasiado en esto, pero él cree que el fenómeno de la burocratización de la Unión Soviética fue muy grave. Pero además te decía otra cosa, es cierto, eso fue uno de los factores. El otro factor que él decía siempre es no olvidar que fue un país que siempre estuvo bajo la amenaza Ahí de una está. guerra. Ahí está. Ya, Guerra y nuclear. de una guerra, claro, mundial, y una guerra, pero además destinada a destruir a la Unión Soviética, lo cual introducía, según Fidel, distorsiones en las prioridades económicas, era muy claro. Bueno, el Y es- aislamiento permanente, bueno, mira, histórico, ¿no? él inclusive en un momento determinado llamó la atención sobre, dice, bueno, mucha gente va a Moscú, a San Petersburgo, y de repente ve carros, como se decía allá en Cuba, automóviles realmente muy antiguos, muy elementales, comparados con los de Occidente. Y evidentemente la industria civil en la Unión Soviética es una industria, digamos, que se maneja con estándares de muy baja calidad. Pero cuando uno mira el equipamiento militar soviético, queda deslumbrado por la sofisticación y el nivel de calidad. Digamos, esos aviones, Es que era una exigencia de la Guerra claro, Fría, ¿no? claro, esos aviones son mejores que los aviones que tiene la OTAN. Ahí va Y el esfuerzo. El esfuerzo está puesto ahí. Y lo el que avión es, más grande del mundo, mira. claro, el avión mira. y lo que sobra va para la cosa civil, y en donde evidentemente los autitos eran esos autitos, los Fiat, rebautizados Lada, como Lada. Lada, Ahí la gran diferencia con la China actual, ¿no? Con la política de apertura, de abrirse al mundo, claro, con otra espalda, con otra, Claro, en otra pero- situación. Pero lo que pasa es que, fíjate vos, China y Estados Unidos han tenido, sobre todo desde la apertura y básicamente en este siglo, un nivel de entrelazamiento económico Sí. que jamás Del tuvo, 71, claro. lógico. jamás tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Por supuesto. Yo estuve mirando algunas cifras, cuál fue el pico, digamos, de la relación económica. No llegaba a los 5.000 millones de dólares de No intercambio existía. por año, no existía. En cambio hoy, el intercambio entre China y Estados Unidos se mide en el orden de los 700, 800 mil millones de dólares. O sea, hay ahí una articulación, en cambio... Principal socio comercial de ambos, ¿no? Absolutamente. En aquella época, evidentemente, no lo había la Unión Soviética, no tenía. Claro, que en el medio vino la tercera revolución industrial, no Claro. podemos olvidarnos de eso. Claro. La tercera. Y ahí hubo una rigidez de parte de la Unión Soviética en adaptarse a esa tercera revolución industrial, que de alguna manera significaba desmontar en el lugar de trabajo una rígida estructura muy jerárquica que impedía avanzar en la innovación que había que hacer, ¿no? Y eso, Internet, etcétera. y eso de alguna manera se reprodujo últimamente en Cuba con los problemas económicos de Cuba. Digamos, hay que tenerlo eso muy en cuenta. Ese modelo, digamos, tenía construida en su interior una tendencia a la rigidización muy fuerte, que es un problema que enfrentan todos los procesos revolucionarios.
Digo, si no, no se entiende por qué a veces no hay adecuaciones o cambios a tiempo, porque modificás estructuras de poder muy osificadas, sobre todo en el plano de las grandes empresas económicas. Los chinos lograron romper eso, pero claro, tienen ahí un manejo de la situación y en un mundo muy diferente. La complejidad de manejar con precisión la dialéctica, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a una Pausa pequeña musical. pausa musical, tomamos aire y volvemos con Atilio Borón en Transición Global. Por la maldita circunstancia del agua por todas partes, será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste, será por la bendita circunstancia del agua por todas partes, será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquiri, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Ochun, o por Changó. Nadie puede salir, nadie quiere salir, o porque nadie me avisó. Nadie puede salir, nadie quiere salir. Será por la dichosa circunstancia del agua por todas partes, será por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el che que me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las 9, el malecón. Será por la perversa circunstancia del agua. Bueno, continuamos en Transición Global en Radio AMET. Escuchábamos anteriormente, que nos salteamos el anuncio, a Carlos Puebla interpretando Y en eso llegó Fidel. Y ahora a Liliana Felipe en La maldita circunstancia. Seguimos conversando con Atilio Borón. Atilio, acercándonos a la actualidad, ¿no? El periodo especial fue muy duro para Cuba, durísimo. Hay que explicar Quedó solo cuándo- periodo especial 1991, 1995, 96, los primeros años después de la disolución de la Unión Soviética, la pérdida de todo el comercio con el campo socialista, el 80% de su comercio exterior, etcétera, etcétera. Toda una situación extrema en el cual volvió a resurgir, como tantas otras ocasiones, el coraje y la inteligencia de Fidel conduciendo al pueblo. Según tu interpretación, las diferencias con el momento actual. Bueno, yo creo que el momento actual es mucho más grave, realmente. Yo estuve en el periodo especial allá en Cuba un par de ocasiones y evidentemente era un momento muy duro. Era un momento muy duro. Pero bueno, por lo menos podías tener luz eléctrica, podías tener movilidad, no te faltaban los elementos esenciales. El bloqueo de Estados Unidos no era de lejos ni siquiera parecido al actual. O sea, Cuba con dificultades, pero podía adquirir medicamentos, podía comprar partes de repuestos, por ejemplo, para sus centrales termoeléctricas, para sus aviones, etcétera. O sea, estaba realmente muy, muy mal, pero no se compara con la situación actual. La situación actual es francamente un caso absolutamente límite. Se está manteniendo Cuba a duras penas, ¿no es cierto?, con los paneles solares que en cierta medida fueron ofrecidos por China en un gesto muy, muy
importante, ¿no es cierto? No los regalaron, o algunos regalaron, los otros los venden, pero en todo caso China ha hecho ese aporte, y creo, pero que es totalmente insuficiente. O sea, los amigos que han estado, yo tenía que estar en La Habana hoy, pero como te dije, estoy con un tratamiento médico que me ha así atado a la ciudad de Buenos Aires, ha arrojado a esta ciudad. Recién termino el 10 de septiembre y les avisé a los amigos cubanos. Yo tenía incluso el pasaje, me había adquirido el pasaje yo por mi cuenta para ir para allá, porque no quería faltar en este gran homenaje a Fidel allá en La Habana. Tantas veces que fui, bueno, esta vez lamentablemente razones de salud me impidieron, pero la situación claramente, lo que me cuentan los amigos, estoy permanentemente en contacto con ellos, es una situación muy límite, muy peligrosa. Puede haber una epidemia muy grave, digamos, por el tema de que los desechos, las basuras prácticamente no se pueden levantar, no tenés camiones con el combustible suficiente. Se están ingeniando. Los cubanos son un pueblo extraordinariamente ingenioso, ¿no es cierto? Aparte de ser un pueblo enormemente solidario, ¿verdad? Yo creo que es el país más solidario del mundo, lo ha demostrado en infinidad de ocasiones, pero aún así los veo en una situación muy extrema. Ahora, volviendo atrás el periodo, ¿dónde está la génesis de esto? Bueno, la génesis de este bloqueo tan brutal es obviamente Estados Unidos y su ambición absolutamente desmedida de pretender controlar totalmente el hemisferio y sobre todo controlar Cuba. Tienen ahí algunas argumentaciones que no tienen realmente ningún fundamento. Dicen porque Cuba es la isla que cierra el paso al Caribe viniendo del Atlántico. Luego, una tontería gigantesca, porque la distancia que hay entre Pinar del Río, la punta de Cuba que está más cerca de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la Florida son 140 kilómetros. O sea, no es un estrecho como el de Hormuz, por ejemplo, es un paso, ¿verdad?, mucho más amplio. No hay ninguna justificación. Pero Estados Unidos, desde 1783, esto es importante tener en cuenta, John Adams, cuando cuando se triunfan las 13 colonias, se convierten en república, la corona británica les corta el suministro de mercancías, ¿verdad? Diciendo, la corona británica era digamos, la reina del mundo en ese momento, la reina de los mares, era la potencia integradora del sistema internacional, y Adams entonces dice, bueno, hemos recuperado la capacidad de comerciar con la corona británica, pero tenemos un problema. Dice que esa corona tiene muchas posesiones en el Mar Caribe y por lo tanto desde ahí pudiera llegar a lanzar una contraofensiva contra nuestra joven república. Para evitar eso, es imprescindible que la isla de Cuba sea incorporada cuanto antes a nuestra jurisdicción. 1783. En 1783, ¿te das cuenta? O sea, el bloqueo viene antes de Reagan, de Eisenhower, de Kennedy. La idea de apoderarse de Cuba es una idea 2 veces centenaria. ¿Y por qué no invadieron después de Playa Girón? ¿Por qué no invadieron desde entonces? Porque el costo de una invasión a Cuba lo calculaba en aquellas épocas la CIA por lo menos 30.000 hombres. O sea, Estados Unidos invadiendo allá, hay informes... Muertos, 30.000 muertos. No, con una invasión masiva, es el costo. Pero digamos 30.000 muertos. Eso decía Fidel citando algunas fuentes de la CIA, ¿no? Que por supuesto implicaba movilizar probablemente más de 200.000 hombres, pero que iban a quedar 30.000 muertos en la isla. Y era un precio que era muy difícil de pagar, y ya después de Vietnam era imposible de pagar. No hay presidente americano hoy que resista la llegada de 30.000 ataúdes con soldados norteamericanos. Atilio, antes que se nos vaya el tiempo, por favor. ¿Cómo ves la salida vos de esta situación, ¿no? En el marco de un mundo cada vez más multipolar. Mira, la veo muy difícil. Estoy diciendo una tontería que todos sabemos. Es muy difícil, claro que es muy difícil. Pero ¿por qué? Porque yo creo que hay países que podrían intentar romper el bloqueo de Cuba y no lo hacen. Es decir,
si Rusia quisiera, bueno, Rusia está en una guerra también, pero digo, yo no veo por qué Rusia no puede mandar por lo menos un buque petrolero por mes. Podría hacerlo. No comprometería las fuerzas en Ucrania ni nada. Y ese barco que fue en enero, sí. Creo que llegó en Sí, enero, sí, llegó. El único barco que llegó El ruso único. con combustible. El único. ¿Puede ser parte de un acuerdo de las conversaciones de Anchorage en Alaska? Tal vez puede ser que haya habido Entre alguna... Trump y Putin Trump y sobre Putin. Ucrania. Exacto. Claro, pero yo a mí me gustaría ver de parte de Rusia un esfuerzo más fuerte para salvar esa revolución. Me gustaría que China tuviera parte más activa en todo esto. Yo lo que estoy escribiendo a veces, y en un tono medio provocativo para los amigos en China, diciendo que si Estados Unidos continúa con esta agresión así genocida, porque en el fondo lo que está haciendo es privando, vos sabés que la tasa de mortalidad infantil en Cuba se ha duplicado en el último año. Pasó de 4,5 a más de 9, sí. ¿No es cierto? Mucha gente que padecía de enfermedades terminales murieron antes de tiempo, no se pudieron salvar. Hay gente que no puede hacer los análisis, diálisis para combatir la diabética. Díaz-Canel en este último discurso en los coloquios sobre Fidel hablaba de 98.000 personas o 95.000 personas que están esperando para entrar en el quirófano y no pueden ser operadas. Y no pueden entrar. Bueno, entonces yo creo que ahí lo que yo le planteaba a la gente, los colegas en China, de que China debería adoptar la misma actitud entonces en relación a Taiwán, y punto. Con más razones todavía, porque Taiwán es una provincia china, Cuba es un país independiente, está siendo atacado por Estados Unidos, bueno, hay un bloqueo en Cuba, muy bien, China bloquea totalmente Taiwán, de la misma manera. Claro, es un gesto fuerte, pero si no hay gestos así, es muy difícil que Cuba pueda hacer eso sola. El petróleo que tiene Cuba no alcanza para nada. Además, el equipamiento que tiene para extraer ese petróleo hoy en día es obsoleto. Y algunos de ellos están petróleo pesado de petróleo pesado, que les puede servir de alguna manera para las centrales termoeléctricas, pero nada más. Pero son centrales de la época soviética, que digamos hoy en día son muy obsoletas y además exigen demasiado insumo petrolífero para poder funcionar. Otra ayuda que podría servir mucho es que, por ejemplo, Brasil, en donde Lula aspira a que se le reconozca a Brasil el estatus de una potencia importante en el sistema internacional, bueno, pues mande un barco petrolero por mes a Cuba, desafíe. Es decir, ¿por qué aceptar las imposiciones de Donald Trump? ¿Qué va a hacer Trump? ¿Va a invadir Brasil? No, le va a poner aranceles. Bueno, pero ponele vos también, Lula, aranceles a los Estados Unidos cuando aguante. La economía brasileña está más fuerte que la economía de los Estados Unidos, siendo mucho más pequeña, pero está más fuerte, está más sólida, está más integrada, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué Lula no manda, digamos, un barco petrolero al mes? ¿Por qué no lo manda Argelia, por ejemplo? Argelia, cuya liberación del colonialismo en francés... parte dependía gracias a Fidel. Absolutamente, exactamente. Armas, municiones, etcétera. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace Angola? ¿Te das cuenta? O sea, hay, digamos, en el sistema internacional todavía un respeto excesivo y un temor muy grande a la represalia norteamericana. Y la represalia norteamericana es, yo te diría, casi como una película de Hollywood, en donde aparece un superhéroe capaz de hacer, pero no pueden hacer mucho. Por eso es tan importante lo que pasa en Irán, ¿no? Claro. Bueno, que se demuestra claramente que ahí Estados Unidos fue derrotado. Israel fueron derrotados. Hay toda una literatura que ha surgido en los últimos tiempos demostrando cómo Estados Unidos hoy en día sale debilitado de esta tentativa de guerra. Ni hablar el fracaso de la limpieza étnica en Gaza. El pueblo de Gaza se resistió
Y eso fue una derrota, no a nivel de Irán contra Estados Unidos, pero fue una derrota para Israel y para Estados Unidos. Absolutamente, ellos pensaban acabar, pero de todas maneras han hecho una limpieza étnica y en medio de un derrumbe de las instituciones internacionales que debían tratar de impedir una cosa como esa, no lo han podido impedir. Entonces, yo creo que hace falta un poco más de audacia en el plano internacional, que las grandes potencias tienen que, no pueden ser indiferentes ante el genocidio de Gaza, ante la ambición de expansión territorial de Israel ahora en el sur del Líbano, ¿no es cierto? Y también Siria, y también ante lo que es este genocidio por goteo que se está haciendo en Cuba, porque en el fondo es un ataque más que al gobierno. Yo digo, es la Gaza de nuestra América, ¿no? Exactamente, es la Gaza de nuestra América. Atilio, sé que te tenés que ir. Te vamos a despedir con un pequeño video recordando a Fidel y recordando algunas características fundamentales de este líder distinto, ¿no? Que yo siempre lo asocio a dos cualidades y que él siempre resaltaba: la necesidad de la unidad latinoamericana. Sí, claro. Y por otro lado el coraje, ¿no? El coraje de Fidel. Así que bueno, y la confianza en los pueblos. Sí, y eso que vos decís, el coraje es muy importante, porque vos podés tener muy buenos diagnósticos, pero si luego no tenés el coraje para llevarlo a la práctica, y Fidel era coraje. La anécdota que seguramente ustedes la han comentado acá, que cuando se produce, como decía el Che, el naufragio del Granma, que no es que el Granma llegó, el barco llegando naufragó, sí. Y cuando se encuentran con Raúl, ¿la tenés ahí? La tengo acá, mirá. Léela porque vale la pena. Para que los oyentes entiendan de qué hablamos. Cuando desembarcan del Granma, hay una gran desastre en la Alegría de Pío, una región, un cañaveral donde descansaban, fueron sorprendidos por la Fuerza Aérea y por el ejército de Batista. Mueren muchísimos de ellos, algunos fueron detenidos y quedan 12, 15 compañeros nada más. Y se dispersan. Claro. Bueno, a los 20 días se reencuentran, ¿no? Y hay un abrazo, un encuentro con Raúl, el hermano, y Fidel le dice: Raúl, ¿cuántos fusiles tenés? Tengo 5. Yo tengo 2. Bueno, entonces con esto ganamos la guerra. Así digo. Ahora, pero las palabras del Che, después con los años, refiriéndose a este hecho, lo que había quedado de esta gente, dice: unos 15 hombres destruidos físicamente y hasta moralmente, nos juntamos y solo pudimos seguir adelante por la enorme confianza que tuvo en esos momentos decisivos Fidel Castro, por su recia figura de caudillo revolucionario y su fe inquebrantable en el pueblo. Y en el triunfo de la revolución. Vos sabés que yo tuve ocasión de hacerle una breve entrevista hace muchos años ya a Raúl, ¿no es cierto? Y entre otras cosas le pregunté por esta anécdota. Y fue tal cual. Dice: mira, fue tal cual, chico, me dijo, tal cual. Y digo: ¿y usted qué pensó? ¿Quiere que te diga la verdad? Yo dije: Fidel se volvió loco. Si estamos acá tratando eso me dijo, estamos tratando de escondernos debajo de los árboles para que no nos ametrallen, y este hombre dice que ya ganamos la guerra. Bueno, pero dice, eso era Fidel, un hombre tenía una confianza inquebrantable en su propia fuerza, en el valor del pueblo y en su moral. Por ejemplo, con los soldados que caían heridos, la guerrilla del Sierra Maestra los recogía, los curaba, los incorporaba, digamos, una cosa, ¿verdad? ¿Qué hacen los ejércitos occidentales de Estados Unidos? Los rematan. Estos no, cayó y los educaban, y resulta que se convertían en nuevos milicianos de la revolución. Bueno, esto lo puede hacer alguien que tenga una convicción y una capacidad de conducción absolutamente sobrenatural, yo diría, perdón por la palabra, pero que la que tenía Fidel. Yo siempre recuerdo para ejemplificar lo que era Fidel, ¿no? Esa anécdota cuando en el traslado del Granma, que son más o menos 6 días, en medio de tormentas, el barco viniendo, en el barquito que venían de Tupán de México,
y se les cae, Rolando Roque se les cae al agua, que era el piloto que conducía a Granma en una tormenta terrible, una noche se les cae al agua. Entonces empiezan a dar unas vueltas ahí alrededor, pero no lo encuentran. Entonces, bueno, todos decían, bueno, sigamos, estamos consumiendo combustible, estamos consumiendo tiempo, qué sé yo, bueno. Y Fidel dijo, no, vamos a dar otra vuelta. Y dieron otra vuelta y lo rescataron. No, Fidel no te dejaba abandonar a nadie. Poniendo a un... No, eso lo describe de cuerpo entero, así era. Por ese personaje, su legado que sobrevivió a su muerte y sobrevivirá durante mucho tiempo. Te despedimos escuchándolo. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Impresionante ese discurso de Fidel. Un honor, Atilio, haberte tenido y haber recordado hombre. La verdad que tendríamos especial. Mucho por hablar todavía, pero bueno, en algún otro momento. En algún otro momento con más tiempo te esperamos. Tenemos muchos testigos de esa promesa de que vas a volver. Bueno, sí. Y no tiene que ser millones, solamente uno. Bueno, muchas gracias y los felicito por el programa y bueno, seguiremos en contacto. Gracias, Atilio. Bueno, adiós. Vamos a una pausa y regresamos con el programa. Bueno. ¿Qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. 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 Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Bueno, continuamos después de esta interesante conversación con Atilio Borón. Continuamos en Transición Global, en Radio AMEP, y escuchábamos al gran Silvio Rodríguez interpretando El Necio. Bueno, John, qué día, ¿no? Cargadito de, de emociones, de recuerdos y de actualidad. Tan lúcido sobre la revolución cubana y la situación del mundo. Y tiene que volver acá. Sí, lo vamos a traer. Tiene que acompañarnos otra vez. La verdad que fue muy lindo y bueno, un recuerdo de un hombre distinto, ¿no? Sí. Con tantas cualidades. Con tantas y como él dijo, y que tú habías dicho también al principio, un hombre a nivel mundial, un estadista a nivel mundial. Y él mencionó Mao, mencionó Ho Chi Minh. Yo voy a mencionar Patrice Lumumba, otro nivel, completamente otro nivel, otro contexto, una vida muy corta, pero también en términos de lo que significaba, en términos del el internacionalismo. Exacto, que fue otra de las características que no mencionamos. Sí. Sí, y el apoyo a África que hizo Cuba con el apoyo militar bajo Fidel a Angola. Y perdieron, yo creo que 20.000 muertos, creo, algo así. Algo así, pero en este discurso de esta conmemoración de estos días en La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel se refería a que pasaron por Angola en brigadas internacionalistas militares, 300.000 cubanos. 300.000. Y yo creo que algo como 20.000 en distintos muertos. momentos, ¿no? Se fueron porque renovando, varios años, ¿no? Varios años. Claro, y es importante mirar eso en términos históricos, porque el Che fue al Congo en 65. Fue justo antes de que murió en Bolivia después. Y fue un fracaso. La expedición del Che en el Congo, y él lo reconoció. Sí. Salieron básicamente no derrotados, porque ni siquiera fue que habían encontrado a las tropas y habían algunos enfrentamientos, pero a nivel político fue un fracaso. Sí, claro. Porque se juntaron con un hombre que se llama Kabila. Sí. Y Kabila, Laurent Kabila, padre de Joseph, Laurent Kabila era el jefe rebelde en esa zona del sur del Congo, Katanga, una zona minera. Y el Che lo había escogido ese lugar porque ya había una rebelión, etc. Pero salió muy decepcionado con Kabila. Y Kabila terminó siendo presidente del Congo después del dictador Mobutu. Cuando Mobutu había puesto el nombre de Zaire y después lo pusieron de la República Democrática. Y el Che tenía que salir por barco por el lago Tanganika, creo que era. Sí. Y se refugiaron en Tanzania, y él escribió ahí una historia de esa operación. Pero en base a ese fracaso, armaron en una forma mucho más sofisticada la operación del apoyo a Angola y también a Namibia y otros países, como se mencionó, por ejemplo, armas para Argelia, etc. A otro nivel completamente, y ahí estaba Fidel en términos del liderazgo. Hay una anécdota muy interesante sobre esa historia, John, cuando Fidel en Cuba, transmitiéndose por vía satélite en ese momento, él dirige la batalla de las fuerzas cubanas y angoleñas patriotas, la batalla de Cuito Canavale. Ajá. Él la dirige desde Cuba. No me digas, no sabía los eso. movimientos militares de esa batalla, que fue una batalla histórica que termina con las fuerzas de sudafricanas. Sí, ¿no? que fue el punto de inflexión. Exactamente. Hay que recordar. A partir de ahí hay un acuerdo de paz donde las fuerzas sudafricanas tienen que admitir la derrota, ¿no? Y eso fue el comienzo del fin de Sudáfrica blanco, del apartheid. Y hasta el punto que tenían que destruir sus bombas nucleares para no entregarlos a Mandela.
Entonces, ese proceso vino de los cubanos. No, por supuesto, no solos, vino también por todo el panafricanismo, vino por todas las operaciones en Mozambique, en Namibia, en Angola y en lo que es en este momento Zimbabue, que era Rhodesia, etc. Pero derrotaron con los cubanos a África del Sur más Rhodesia. Mientras que todo el imperialismo internacional seguía apoyando y avalando el apartheid, ¿no? Muy parecido a lo que está pasando con Israel. Y yo digo, y he dicho por mucho tiempo, de que el tiempo de Israel se está terminando, porque tienen que mirar atrás lo que pasó con Sudáfrica. Y los dos tienen, ahora Israel es un poder nuclear, pero también Sudáfrica fue un poder nuclear. Y por la derrota destruyeron sus bombas para no entregarlos al nuevo gobierno. Y en el caso de Israel, Estados Unidos está saliendo de esa región. Lo dijeron en ese documento de noviembre del año pasado. Bueno, el acuerdo de la Meca, lo que mencionábamos antes, de Turquía, Pakistán y Arabia, es parte de esta. Es parte de eso, y con muchas otras cosas. Repito, también Irán con Pakistán, pero también Irán con Arabia Saudita, a pesar de que están en guerra en este momento. Casi firmaron un acuerdo hace que unos 4 o 5 años bajo la mediación de China. Entonces eso y Yemen, pero ir mucho más atrás, que es mucho más importante para ese punto de que para Israel, Estados Unidos está saliendo de la región. El acuerdo nuclear con Obama de 2016, creo que era, que el acuerdo conjunto nuclear con Europa, que Trump salió de ese acuerdo después. Pero eso marcó el punto que Estados Unidos decidió, nos vamos de acá. Hicieron un acuerdo con Irán, el enemigo, según Israel, más importante de la región para Israel. Entonces, volviendo atrás, el fin del apartheid lo debemos eso mucho en parte a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana y Fidel. Y tal es así que vos fijate, cuando en 1994 sale de largos años de prisión en Nelson Mandela, lo primero que hace que es ir a Cuba. Y visitar, a visitar a Fidel, reconocer y abrazarse. El internacionalismo. Exacto. Bueno, ni hablar de los médicos cubanos recorriendo el mundo, ¿no? Las campañas de alfabetización. Bueno, todo lo que ha hecho. Y eso costó a Cuba. Esas operaciones en Angola y en Namibia, no solamente en términos de personal, pero también en términos económicos, de producción y equipo militar. Así es. John, si querés, vamos al tema que teníamos preparado también, sobre el tema. Pasamos a un pequeño video rapidito, que es el video sobre la conexión Argentina con Cuba. Vamos. El número 2, por favor, Melina. Terrorismo más allá de nuestras fronteras. Una tarde fría de agosto de 1976 en Buenos Aires, 2 jóvenes diplomáticos, Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañén Hernández, de 27, fueron secuestrados a escasos metros de su embajada. Agentes de la dictadura militar argentina los condujeron al centro clandestino Automotores Orletti, conocido como la Cueva del Plan Cóndor, donde fueron cruelmente torturados y asesinados. Sus restos permanecieron desaparecidos por más de 3 décadas, hasta ser hallados en tambores metálicos rellenos de cemento en 2012 y 2013. Jesús y Crescencio, en su primera misión diplomática, se convirtieron en mártires del servicio exterior cubano y en símbolos de la juventud truncada por el terrorismo de Estado, auspiciado por la CIA y la dictadura argentina. Hoy descansan en Cuba, recordados como 2 jóvenes que nunca dejaron de representar la dignidad de su pueblo. Bueno, sí, parte de las consecuencias del Plan Cóndor y la dictadura argentina, ¿no? El Plan Cóndor, que fue el plan de los Estados Unidos para toda la región, para conectar los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas de toda la región, para combatir a todos los movimientos y todos los pueblos que se rebelaban ante esa
ante esa Y dictadura esos dos salvaje, ¿no? diplomáticos dieron su vida en la lucha acá, en Argentina, en Sí. Buenos Aires. Fueron secuestrados de la embajada cubana en la Argentina. Están las placas de esos dos jóvenes en la embajada cubana en la Argentina, que bueno, fueron secuestrados y desaparecidos en medio de ese Pero imagínense el nivel de secuestrar diplomáticos. Sí. Diplomáticos. Ese nivel de Israel atacando la embajada de Irán en Siria hace que unos 4 años, cuando mataron a varios diplomáticos, y también está al nivel de Estados Unidos bombardeando y destruyendo totalmente la embajada de China en Belgrado en 1999, donde murieron, yo creo que murieron 3 o 4 periodistas de los medios chinos dentro de la embajada. Exacto. Y China, por supuesto, detrás hizo muchos, ¿qué te puedo decir?, demandas a Estados Unidos, pero en términos públicos no hicieron nada. China lo tomaron como un proceso entre gobiernos, y a pesar de que Estados Unidos bombardeó con aviones que salieron de Estados Unidos, ni siquiera salieron de Italia, la base que utilizaron para atacar a Ucrania, ni siquiera utilizaron la base en Italia, salieron de Estados Unidos los bombarderos que atacaron a la embajada, destruyeron la embajada. Yo vi la embajada personalmente después. Bueno, pero John, todo está guardado en la memoria, como dice el gran canción. León, ¿no? Sí, la canción. Y China lo tiene anotadito en la libreta para sin lugar a duda. algún día Sin lugar a duda. pasar la factura. Estados Unidos o por lo pagó menos- reparaciones en secreto a China Sí. por ese bombardeo. Y dijeron, ¿sabes lo que dijeron? Su explicación era un error de mapeo. Sí. Estaban utilizando Claro. mapas viejos y se equivocaron de calle. Claro. Estaban intentando atacar a un Qué centro casualidad, militar. y justo le pegaron a una A embajada, la embajada china. Bueno, John, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a un tema que lo venimos postergando Sí. programa tras programa. Ver un poquito más, acercar la lupa a lo que está pasando en un país muy importante de Asia Occidental por el lugar geográfico que ocupa y por las características de los movimientos de liberación que hay en ese territorio. Nos estamos refiriendo a Yemen y la importancia que tiene este movimiento Ansarolá, que así se llama, el movimiento de liberación que controla gran parte de Yemen y que también controla uno de los estrechos más importantes donde circula una parte, digamos, destacada de todo el tránsito de mercaderías, el transporte, que es el estrecho de Bab al-Mandeb. Sí, le vamos a mostrar ahora en Vamos el a mapa. mostrar el mapa donde por queda. favor, Melina, el mapa. Sí. Entonces, Ahí está. otra vez, no se asusten por todas las flechas, porque lo voy a explicar. Yendo a la derecha primero, ahí, y marqué en términos de letras A, B, C, D, E, F y G. Simplemente para mostrar alrededor de esa región que es Asia occidental, la importancia, por supuesto, el petróleo, el gas, etcétera, pero también por los estrechos. El estrecho de Hormuz, que está ahí marcado en la letra F, estrecho de Hormuz, que está entre Irán, que es la letra G, en ese mapa mundi a la derecha, Irán, que es el país marcado en verde, y ahí al punto de la flecha de estrecho de Hormuz es donde hay todo el problema actual del paso o no de los barcos de petróleo y también cargueros saliendo del Golfo Pérsico, que está al otro lado con Omán. Pero vamos ahora arriba a la letra A, que es el canal de Suez, que es fundamental porque eso sale del Mar Rojo al mar Mediterráneo y por supuesto a Europa. Entonces el tránsito que pasa ahí entre Asia y Europa es fundamental.
Y al lado del Mar Rojo está Arabia Saudita, por supuesto, que es la letra B. Y abajo C, el estrecho de Bab al-Mandab, que acaba de mencionar Rubén. Y allí llegamos a la letra D, que es Yemen. Ahí está el país Yemen marcado ahí en naranja. Y vamos a la izquierda, porque ahí a la izquierda, mirando en más detalle al país de Yemen. Y ahí se nota que la parte de la izquierda del país, o sea, el occidente del país, está controlado, el número 2, por los hutíes o el grupo Ansar Allah, apoyado por Irán. Y ellos logran dominar ese estrecho de Bab al-Mandab. Y eso controla entonces la entrada y salida del canal de Suez. Entonces es fundamental, pero también es más importante porque en este momento Arabia Saudita, volviendo a la derecha, mirando la letra B, Arabia Saudita, ellos están logrando sacar unos 4 millones de barriles de petróleo que no pueden sacar por el estrecho de Hormuz, por el tema de Irán. No pasan por un oleoducto que pasa por todo Arabia Saudita y sale al otro lado en el Mar Rojo. Más arriba, claro. Más arriba. Más cerca del canal de Suez. Exactamente, pero lo que pasa es que con los yemeníes bloqueando el estrecho de Bab al-Mandab, no pueden salir por ahí tampoco, porque la mayor parte de ese petróleo va a Asia. Más que todo países como Japón, Filipinas, China, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a la izquierda, ese grupo, los hutíes, el número 2 a la izquierda del mapa, que está marcado en rojo, eso es la zona controlada por los hutíes Ansar Allah. Hay un pequeño error, yo creo que en las concepciones internacionales creen que los hutíes dominan a todo Yemen y que son el gobierno de Yemen. No son ni gobierno ni dominan a todo Yemen. Exacto. Dominan esa parte, pero esa es la parte más importante porque la capital está ahí, Sanaa. Tienen control de la capital. Pero ahí al lado, yendo a la derecha, el medio del país, hay una zona gris ahí, y es el número 1 arriba, el gobierno. El gobierno tiene solamente esa parte ahí, esa parte gris. Y los hutíes y el gobierno están en guerra entre ellos. Y el gobierno está apoyado por muchos países de Occidente, pero también por Arabia Saudita, mientras que los hutíes apoyados por Irán. Y ahora pasamos a la tercera parte, que es la parte naranja. Ahí estamos, ahí a la izquierda otra vez, mirando el país de Yemen. Y esa parte estaba controlado por un grupo que se llama el Consejo de Transición del Sur, y ese es un tercer grupo del cual no se habla casi nada, pero ellos están apoyados por los Emiratos Árabes Unidos, y aquí se vuelve complejo complejo el tema, porque ese grupo apoyado por los Emiratos en cierto momento estaba aliado con el gobierno, apoyado por Arabia Saudita, pero en otro momento está peleándose contra el gobierno. Y eso llevó a Arabia Saudita a atacar a instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos, o sea, 2 países del Golfo, atacando uno al otro, dentro de Yemen. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita dijo que el apoyo de los Emiratos a ese grupo, el Consejo de Transición, que es la zona en naranja, estaba llegando demasiado cerca a la frontera de Arabia Saudita, que está ahí arriba, el número 4. Y ellos dijeron que tenían que retirarse de esa zona. ¿Y qué hicieron los de Arabia Saudita? Atacaron a las instalaciones de los Emiratos dentro de Yemen, número 1, y apoyaron al gobierno para atacar a ese grupo, el Consejo de Transición, y lograron tener una victoria contra ese grupo en enero de ese año. Y ese grupo que está marcado ahí en naranja ahora está bajo control del gobierno. Y entonces hay básicamente en ese momento 2 grupos en pelea en Yemen. El gobierno
controlando tanto la parte gris y la parte naranja contra los hutíes. Y en estos últimos días, los hutíes estaban atacando a 2 centros de producción de petróleo bajo control del gobierno. Pero estamos explicando todo eso, primero a la derecha, para explicar la importancia, estrategia de Yemen, y otra a la izquierda, explicar la complejidad de Yemen. Y terminar con, ¿ves una línea ahí? Una línea que va del norte al sur, Rubén. Sí. Esa es la línea que construyeron, ¿quiénes? Los británicos, cuando eran el país colonial. Y separaron, como siempre, el país en ese entonces. Y separaron lo que era el país de Adén, que con el puerto de abajo, Adén. Y ese grupo, el Consejo de Transición del Sur, tenían separarse de Yemen, querían crear una república independiente, y eso tiene sus raíces en la era colonial de los británicos, cuando separaron al país, como hicieron con la India, con Pakistán y después Bangladesh, con Chipre, con Irlanda del Norte. Como hicieron en todos lados. En todos lados, o sea, dividir y vencerás. Y bueno, eso para explicar un poco el caso de Yemen. Yo creo, John, que esto que vos estás mostrando sobre Yemen forma parte de esta reconfiguración de todo hacia Occidente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso se ve en todos los movimientos que está habiendo, en este acuerdo de la Meca que mencionábamos, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, que son países de orientación suní, sí, dentro de la división que tiene el Islam, y forma parte de esta recomposición que decimos, y asociada directamente con el debilitamiento de Estados Unidos y de Israel. Inicio de una retirada de Estados Unidos y de Israel, de la región, de esa zona, ¿no? También hay que tener en cuenta la situación en Siria, que no es tan sencilla ni tan homogénea como a veces lo quieren hacer aparecer, ¿no? Sí, y no disminuir el poder de Estados Unidos, el poder de Israel, pero hay que mirar a largo plazo. Y lo que cambió totalmente desde el 28 de febrero, ¿qué pasó el 28 de febrero de ese año? De este año, bueno, el ataque artero, traicionero de parte de la Fuerza Armada de Estados Unidos de Israel contra Irán. ¿Y qué pasó? Asesinando a toda la cúpula. Bueno, antes de eso, ahí a la derecha, esa región estaba yendo hacia una integración bajo los acuerdos de Abraham, exacto, normalización de los países árabes con Israel, y con Arabia Saudita representando a los países árabes por un lado, e Israel representando a Occidente por otro lado, en una integración de esa zona. Y esa integración va a pasar, va a continuar, pero no como antes. Ahora Irán tiene una importancia en todo ese proceso. Perdió importancia Arabia Saudita, perdió importancia Israel, perdió importancia Occidente, y va a haber una configuración más o menos como antes, pero con un equilibrio de poder totalmente distinto. Ahí está Yemen, aunque un país, tal vez el país más pobre del planeta, casi. Y ahí tiene una importancia con ese grupo. Arabia Saudita atacó a los hutíes en 2014. Hasta hoy día no han podido eliminar a los hutíes. Vos fíjate cómo está cambiando la región, que ahora el gobierno de Irán directamente está poniendo como exigencia a Estados Unidos que cumpla el memorándum de entendimiento que firmó en el mes pasado el presidente de Estados Unidos en el Palacio Versalles. Esas son las condiciones. Incluyendo paz en Líbano, Siria, exacto, etcétera, etcétera, etcétera. John, para terminar como iniciamos el programa, con un pequeño homenaje, una pequeña recordación y digamos mencionando lo que fue la figura de Fidel Castro, su pensamiento, su obra y su proyección hacia la actualidad. Yo quiero terminar con una anécdota y unas palabras de alguien que opinó sobre él. La anécdota que pinta a Fidel, yo la llevo a 1958, Sierra Maestra.
Antes de la revolución. Antes de la el revolución. año antes. Mayo de 1958. Entre mayo y junio, el ejército de Batista, que contaba con 10.000 tropas y una fuerza aérea muy bien provista por Estados Unidos, bombardeó durante 60 días toda la Sierra Maestra, tratando de exterminar definitivamente el problema de la guerrilla. Bueno, fue inclusive avanzado, el ejército entró a la Sierra Maestra por varios lugares, no pudieron terminar con la guerrilla, pero sí generaron un desgaste fenomenal de los guerrilleros, porque fue una tensión permanente durante 60 días, casi prácticamente durmiendo 1 o 2 horas por día. Bueno, terminó esa etapa, el gobierno decidió retirar las Fuerzas Armadas, se reúne el alto mando del movimiento 26 de julio con Fidel a la cabeza. Bueno, la opinión mayoritaria era replegarse y tomar un descanso ante semejante situación. Fidel, ¿qué dijo? Ahora vamos por la contraofensiva. Se volvieron todos locos, dijeron. Como los 17 fusiles. Este se volvió loco, tenían la tropa diezmada, era imposible. Bueno, conclusión, los convenció, creó 2 columnas, una del Che por el norte de la isla, otra al mando de Camilo por el sur, y 6 meses después, tomaban el poder. Ahí está. Ese era Fidel, ¿no? Y tenemos un último video de un minuto. Antes del videíto, las palabras de Osvaldo Guayasamín, pintor, escultor y muralista ecuatoriano. Y él dijo: Fidel Castro es el hombre más grande que he conocido en mi vida. He conocido montones de gente, grandes músicos, grandes literatos, grandes políticos. Jamás nadie me dio la impresión de una cosa íntegra, de un personaje total, en todos sus aspectos, en cada una de sus frases, como Fidel. El pueblo está al lado de Fidel de una forma absoluta. El pueblo de Cuba dice que ojalá Fidel sea eterno. El pensamiento generalizado en América Latina es que Cuba es la realización de todos los pueblos que aspiran a ser, es una esperanza. Una esperanza. Adelante, Meli. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. Bueno, gente, muy lindo programa, muy emotivo, y antes de despedirnos le mandamos un saludo fraternal al compañero Bolívar Telles de allá desde Nicaragua, que hoy nos ha hecho un aporte muy importante para este programa. Mensajes y también mensajes. Y mensajes a todos los que se han conectado en el día de hoy y nos han dado su apoyo. Así que bueno, John, adelante. Hay que decir gracias a Tilio por haber venido, porque fue tan importante Tilio Borón. Su contribución, y va a ser la primera visita de muchas. Gracias a IEDEG, gracias a Olpal, gracias Melina, y por supuesto gracias Rubén. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves a las 13 horas. ¿Y con quién el jueves? El jueves
Me hiciste acordar. El jueves nos vamos para África. Nos vamos al Sahel, al norte de África, con un compañero experto en esos temas y que nos va a ilustrar muchísimo, que se llama Wadi Calvo. Así que bueno. Y no antes de tiempo que vamos a África. Estuvimos hablando de África hoy, pero en relación con Cuba. Algo y bastante. Pero vamos a volver ahora a la actualidad. Y entonces, como dijiste sobre Fidel, hay mucha esperanza. Esto es un programa de esperanza. Y en serio, estoy hablando en serio. Es exactamente, coincido totalmente. A pesar del mundo como está, y mucha gente, mira el mundo como está tan mal, y qué va a pasar. Hay mucha esperanza porque es un momento de transición global a algo mejor. No sabes cómo va a ser, es una incógnita, pero no va a ser como el pasado. Por eso están tan desesperados los enemigos de la humanidad, porque estamos en esa transición y vamos hacia algo mejor. Bueno, nos vemos el jueves próximo y saludamos a Melina Wari, la operadora. Un encanto y muchos besos y gracias. Y bueno, y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.